Muy bien, ahora sí, mis hermanos, vamos a concentrar nuestra atención en la palabra de nuestro Dios que encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 4, desde el versículo 1 vamos a leer en el nombre de nuestro amado Salvador, que así nos dice su santa palabra. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Una lectura muy, y yo diría, demasiado sugestiva de lo que tenemos nosotros que abrazar en este tiempo determinante para la salud de nuestra fe y propósito de estar en una franca comunión con el Señor. Bendito sea su nombre. Viene hablando el apóstol Pablo acerca, hermanos, de una comparación que debe ser notada y conjugada también por cada uno de nosotros, acerca de cómo Dios trató en el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, con Israel, levantando grandes profetas, grandes líderes, grandes jueces, pero principalmente al gran mediador entre Dios e Israel, como fue el gran Moisés. Dios hizo cosas maravillosas, como usted puede leer, y muchas veces cantamos, cómo abrió el mar rojo, y cómo el Señor hizo, hermano, milagros y maravillas para favorecer a su pueblo que había libertado de la tierra de esclavitud. Y de una manera culminante, en la presencia de Dios en que se mantenía este gran hombre llamado Moisés, llegó a imprimirse en su tez la presencia del Señor, de tal manera que brillaba su rostro, centellaba su rostro, y él tuvo que cubrirse con un velo su rostro, porque cuando el israelita lo veía, le causaba temor, se asombrara de que su líder estuviera cambiando de lo normal humano en su apariencia a algo que ya no era natural. Pero como eso iba a ser detenido, iba a culminar, iba a terminar, fue también la razón por la cual se cubrió su rostro Moisés, para que Israel no se quedara viendo lo que iba a terminar, sino que se diera cuenta que eso iba a redundar algo mucho más grande y superior que nosotros debemos de tomar en cuenta. Solo hagamos un pequeño resumen de cómo Dios intervino con ese pueblo del Medio Oriente. Desde la salida del Éxodo, cuando lo sacó, usted sabe, por 40 años, hermano, bebiendo del agua de una roca, pero que los hidrataba por largo tiempo y nunca los abandonó. Pasar en un desierto, hermano, no es nada cómodo, no es nada agradable. Suelen haber enfermedades y recodos en un camino que no tiene ojos de agua. No hay, hermano, oasis, sino tal vez de repente los que se aventuran a caminar en un desierto encuentran un poco de agua y no hay cómo sembrar. Es una tierra infértil que no puede producir nada, un desierto. Mas sin embargo el Señor por 40 años los hidrató, los abrevó
y los alimentó con un pan que no era de la tierra. Porque como nuestro Dios es sobrenatural, sus designios lo son también. Les dio a comer pan de ángeles. Yo creía que los ángeles no comían, pero sí comen, por lo menos pan. Pan de ángeles les dio el Señor. Y ambas cosas, hermano, tanto el agua de la roca, que los hidrató de una manera sobrenatural. Porque en un desierto, hermano, a cada paso hay que estar tomando agua. Israel en sus jornadas soportaba, hermano, el calor y la sed que iba llegando paulatinamente, hasta que cuando ya no aguantaban, clamaban, y el Señor les daba agua de la roca, una roca rara. Iba en pos del pueblo de Israel. En cada jornada aparecía la roca, los iba siguiendo. Qué misericordia la de nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe usted quién era esa roca? Cristo Jesús era el que los hidrataba, que de sí salía, hermano, el agua que tenían que beber los israelitas. Por eso fue una grosería la que hizo Moisés y Aarón en su enojo, porque el pueblo de Israel los molestó de tal manera que se exasperó el espíritu de estos líderes y le dijeron al pueblo molestoso: oh rebeldes, os sacaremos aguas de esta roca. Y la golpearon con la vara, lo cual era contradictorio a lo que el Señor había instruido. Hablad a la roca para que les dé sus aguas. Ellos debieron haber dicho: roca de Dios, vierte tus aguas para este pueblo. Y hubieran corrido ríos de agua para ese pueblo molestoso. Pero Israel, aunque sí bebió, Moisés y Aarón tuvieron que sufrir la sanción porque no santificaron al Señor en el asunto de las aguas. Pero el pan que comían, hermano, no solamente satisfacía su deseo, necesidad de comer. No sé si, perdón, Natalie, tú que eres doctora, hay una necesidad ahí atrásito. ¿Pueden ayudar con los bebés a mi hermana Natalie, por favor? Gracias, Natalie. Ahí viene Natalie, gracias a Dios. Ella va a dar su parecer médico. Continuemos acá, mis hermanos, no pasa nada. Nuestra hermanita se ha desmayado porque ha estado en una vigilia de su trabajo y ha estado toda la mañana acá. Yo creo que debemos de considerarla más para que no se desmaye más, pero ya la están asistiendo. Retomemos el asunto, mis hermanos, acerca de la diferencia que debe ser notada, mi hermano, muy exhaustivamente, muy detenidamente, entre lo que Dios hacía con Israel y lo que Él puede hacer en este tiempo. Pero antes de entrar a esto tan novedoso y glorioso, fijémonos todavía, hermano, cómo Dios alimentó por 40 años a Israel en un desierto donde no había, hermano, siembra ni siega, donde no habían oasis, excepto uno que encontraron que se llamó Elim, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, una cosa excepcional. Pero por lo demás, por 40 años caminaron en un desierto lleno de arena, de piedras y de serpientes ardientes, que en una necesidad de purgar a ese pueblo tuvieron que habilitar a las serpientes para que enseñaran al pueblo molestoso a comportarse de otra manera. El Señor levantó grandes líderes como Gedeón, admirable, que con 300 soldados, 300 guerreros venció todo un ejército confederado de amalecitas, de un montón de feos hermanos que estaban ahí queriendo hacerle daño a Israel, que de hecho lo habían hecho, lo habían realizado. Le robaban a Israel o se empobrecían de tal manera que Gedeón fue levantado para libertar a Israel de la opresión de los madianitas, de los amalecitas y de todos esos ratitas que estaban robándole a Israel su producto que ellos habían adquirido del campo. También levantó, hermano, grandes profetas como Jeremías, como Isaías. Leer a Isaías es leer un protoevangelio. El primer evangelio no es Mateo, es Isaías. Usted lee Isaías y dice: Dios mío, qué maravilla lo que es leer en Isaías. Habla de Cristo.
maravillosamente, y yo diría superiormente, a lo que hicieron los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Hasta ahí me quedo, porque Juan es excepcional. Pues bien, el Señor trató de una manera tan gloriosa, a pesar de que era, hermanos, un pacto donde habían restricciones difíciles, y que el pueblo que no cumpliera con la Torá de Dios sería sancionado incluso con la muerte. La ley de Dios producía muerte, pero no por ella, porque ella es santa, buena, justa, pero dada a un pueblo en desnivel de la ley, no aptos para la ley, lo que producía eran sanciones, muertes. ¿Cuántas veces Israel tuvo que ir al exilio por estar desatentos a la palabra, a la ley de Dios, que exigía justicia? Y de no haber justicia en el comportamiento de Israel, venían graves sanciones, donde los enemigos ingresaban al territorio israelí para robar, para matar, para violar, para destruir. De tal manera, hermanos, que también había ese tratamiento, porque era de esa naturaleza. También era algo, hermano, perentorio. No iba a permanecer el asunto de la ley. El Señor instituyó la ley no para perfeccionar a Israel, sino para enseñarle en dónde estaba la feliz conclusión del tratamiento de Dios con ellos, como es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, el fin de la ley, nos escribe Pablo, judío de nacimiento y muy cristiano de fe, que, hermanos, la ley de Dios era el fin, tener a Cristo Jesús en su noticia. Jesús es el fin y el propósito de la ley. Inclusive hay un resumen de lo que es la ley. La ley se resume en 2 mandamientos únicamente. Los 10 se resumen en 2. El primero es amar a Jehová por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso es todo lo que es la ley y los profetas inclusive. Bendito sea el Señor. Ahora, aunque hubieron grandes maravillas, hermano, grandes profetas como Elías, que se enfrentó a 450 profetas falsos de Baal, o verdaderos profetas de Baal, porque Baal era un dios falso, inexistente, imaginación de los hombres calenturientos de mente. Se enfrentó con ellos, dijo: que vengan a ver y probemos quién es Dios. Y usted sabe la historia, cómo Jehová se glorificó. Pero Elías se burlaba de los sacerdotes de Baal y le decía: clamen más fuerte, porque a lo mejor está atorado en el inodoro. Lee, hermano, la mejor versión. Está atorado, anda de paseo, está meditando. Se burlaba de los idólatras para darle toda la gloria a Jehová el Señor. Grandes cosas hubieron en ese pacto, como Dios les hizo poseer una tierra plagada de enemigos. Nosotros tenemos la historia, pero para Israel, que venía de un desierto donde los probaron y los probaron, y sin embargo cuando llegaron a la frontera se dieron cuenta que la tierra prometida por Jehová estaba ocupada. Es como que a usted le hereden una gran casa, mi hermano, y cuando la va a ver hay un montón de inquilinos que no quieren salir, que dicen que es de ella la casa. Así le pasó a Israel, y no solamente ocupada, sino por gente belicosa, gigantes, inconquistables. Terrible era la condición de aquella tierra. Pero Jehová se glorificó levantando grandes héroes como Josué, como Caleb, y la nueva generación que tuvo que ser circuncidada en el desierto, donde no solamente quitaron el oprobio de Egipto, sino la mala crianza de sus padres que desatendieron la ley de Dios. Fue una nueva generación. Bendito sea su nombre. Ahora bien, todo eso grande que podemos recordar del pacto de Dios con Israel en la ley de Jehová, se quedó, hermano, corto a lo que el Señor nuestro Salvador Jesucristo ha hecho hoy
por todo aquel que abraza su palabra, por todo aquel que tiene fe. De tal manera que lo que el pacto de la ley trajo a un Israel desobediente, como fue la muerte, la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha traído vida, esperanza y paz para todo aquel que abraza sinceramente su palabra. De tal manera que empezaron las grandes diferencias, que si el pacto que no iba a quedar, hermano, fijo, sino que iba a fenecer, si eso produjo bendición, cuánto más el pacto de la gracia, donde todo es posible para nosotros, mi hermano, si tan solo nos humillamos para creerle a Dios su palabra, que muchas veces, hermano, choca contra la razón. Porque fíjese, hermano, cómo es el evangelio del Señor. El Señor tan fuerte, tan grande en sus palabras, donde era, hermano, sancionado todo aquel que desobedecía su palabra. Hoy lo único que requiere el Señor en el comportamiento de su pueblo es que creamos a su palabra. No está pidiéndote que tú cambies del estado de corrupción a un estado bueno, normal según Dios, de pureza y de un caminar, ¿por qué no decirlo?, en temor de Dios, en santidad. No está pidiendo eso, porque Él sabe que no puede, hermano, sacar nada bueno de nosotros. Cuando dice, te doy lo mejor de mí, qué bueno vamos a tener, querido, si nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros los humanos. Nacimos en una raza caída. Nuestros padres nos heredaron corrupción, no por malos, sino porque la raza viene desde Adán, el que se rebeló contra la palabra del Señor, y nos heredó una naturaleza caída, que se distrae, que no quiere, que se opone, que está insensitiva a la presencia del Señor. Le es más fácil abrazar el error. Por eso usted mira, hermano, cuán popular es el error. Y uno dice, pero ¿cómo pueden estar creyendo eso? Y son grandes reuniones de engaño y de mentira la que, hermano, abraza todas estas cosas en contra del Señor. Pero la verdad es cuestionada. La verdad, hermano, es minimizada. Y muchas veces nosotros mismos nos cuesta darle un crédito total a la palabra. Y ahí está la lucha entre la carne y el espíritu. Y muchas veces se le da rienda a la carne para corrupción. Mas la palabra del Señor sigue hablándonos de la grandeza que pesa sobre nosotros. Es un desafío lo que la palabra de nuestro Dios en esta porción nos hace, de que es mejor, supremamente mejor, caminar ahora por medio de la fe, porque superará lo que hizo Dios con Israel. Fíjese cómo le dijo el Señor a su discipulado mismo, que se habían acostumbrado ya a la presencia del Maestro. En una ocasión no lo hallaron y fueron inmediatamente a buscarlo y le dijeron, Señor, ¿a dónde es que estabas? Y el Señor estaba orando en la presencia de su Padre. Israel, o dicho, hermano, los discípulos israelitas se habían acostumbrado al Maestro, pero el Señor les dijo, me voy, tengo que irme, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré para que esté con vosotros todos los días hasta el fin de esta tierra, de este mundo, de esta era. Y les dijo que era conveniente. Y uno haciendo, hermano, un resumen y una comparación, realmente, hermanos, tenemos que caminar un trecho todavía para mejorar el discipulado de los seguidores del Señor, de aquellos 12 que Él había elegido, porque lo veían, escuchaban su palabra, veían sus milagros, y eso, hermano, es imposible de alcanzar. Al menos que quebrantando lo nuestro le demos paso al Espíritu Santo, para que Él desde el interior nuestro maneje nuestra vida
y nos guíe en toda la verdad y nos recuerde las enseñanzas del Señor Jesús y nos haga ver el futuro y nos haga conocer lo que viene. Eso por quebrantamiento del ego y del yo se puede conseguir sensibilizándonos a la presencia del Señor en los cultos y en cada oración y en cada devocional, que aparezca la presencia del Señor y hagamos contacto con ella, porque es la manera de subir de tono, de subir de nivel. Ninguna frivolidad nos ayudará, ninguna costumbre religiosa nos ayudará. Nada de lo nuestro, nada de lo común nos podrá levantar a un nivel como si es posible llegar. Porque si en el antiguo pacto sucedieron maravillas, hoy hay maravillas más grandes que experimentar. Qué increíble parece a estas alturas. Y uno dice, ¿será posible que esto ocurra conmigo? Pues si te han llamado a formar filas, parte del ejército de Dios, si eres un hijo de Dios por nacimiento, hermano, para ti está decretado arribar a semejante estatura, semejante nivel. Pero hay algo que hacer. No podremos nosotros, hermanos, superar ni a los del Antiguo Testamento, ni siquiera a los hermanos que comenzaron en el día del Pentecostés, cuando surgió la iglesia. Porque esa gente, hermano, fueron personas exaltadas. No eran hombres y mujeres naturales. Habían arribado a una estatura superior. Uno de ellos, llamado Felipe, que siempre me ha admirado a mí su historia. Hermano, qué increíble lo que le pasaba a ese hombre. Llegó a una ciudad populosa llamada Samaria, o Sicar de Samaria, donde ya había un brujo engañando a la gente, sacando conejos del sombrero y no sé qué más tonterías hacía. Todo el mundo estaba fascinado con él y les había engañado diciendo que él era el gran poder de Dios. Pero cuando Felipe llegó a Samaria y les predicaba a Cristo y el reino de los cielos, el poder de Dios, hermano, comenzó a operar sanidades, de tal manera que los cojos se levantaban, los ciegos veían, y los que estaban en mala situación, hermano, venían a una salud completa, de tal manera que hasta los demonios chillando se iban de aquellos posesos que había engañado por tanto tiempo. Y había gran alegría en la ciudad. Un solo hombre haciendo, hermano, una campaña gloriosa. Un solo hombre echando fuera al diablo de esa ciudad totalmente, hermano, dominada por el enemigo. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿De dónde consiguió esa maravilla? No por ser judío, por supuesto que no, porque el Señor no hace acepción de personas, y mucho menos en esta gracia de salvación de nuestro Señor. Lo que pasa es que esa gente entendió que hoy es un tiempo mejor, que no es de estar acariciando el ministerio del gran profeta Elías, como se confundían ellos, o a Jeremías, o a Isaías, o a cualquiera de los grandes del pasado. Era cuestión de oír bien y de oír mejor lo que el Señor había propuesto con su llegada. El Señor lo dijo para que todo aquel que lo escuchara con oídos circuncidados pudiera traer razón y salud a su corazón. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y mayores que estas haréis, porque yo voy a la presencia de mi Padre para interceder por vosotros. La intercesión de Jesús ahora da con el resultado de que tengamos alcance de misericordia y alcemos nuestra vida en su presencia para servirle mejor. Y esto quiere decir poder. El evangelio de Jesucristo no son palabras, no son, hermano, enseñanzas. Es potencia, es poder que salva al perdido, que abre el corazón al que no tiene fe y puede obrar maravillosamente. Oh, se dieron cuenta que había un chance, que había una oportunidad, y de gracia, por supuesto, donde no había nada que pagar, sino el corazón entregar para que esto viniera a la vida de ellos. Por eso cuando llegó el Pentecostés, los 120
y después se propagó con otros, estaban, hermano, hablando en lenguas, tomando lo sobrenatural de una vez y hablando maravillas de Dios en lo que entendían los que estaban viéndolos y escuchándolos. Y debemos de entender que las lenguas no son, hermano, ningún estribillo vulgar despreciado por los frívolos, sino son las maravillas, los misterios que el Señor hace que nosotros hablemos. Y aunque no lo entiende el enemigo, si hay alguien que entiende, y es nuestro Dios que está oyendo y está recibiendo la intercesión que el Espíritu Santo con gemidos indecibles hace por los santos, para que vayamos más adelante, moguemos mar adentro y tengamos experiencias gloriosas que vengan a bendecir su santo nombre y a levantar a su iglesia de lo natural en que yace ahora por sus líderes, que no les interesa lo de Cristo, sino lo suyo propio. Pero para que esto ocurra, tenemos, hermano, que emular lo que estos apóstoles y grandes siervos de Dios hicieron. Por lo cual, como hemos leído, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aunque hayan, hermano, piedras en el camino, aunque hayan espinas que nos van a punzar y a sangrar, no desmayemos en el deseo vehemente que debe estar en tu corazón de alcanzar otro nivel, hasta que lleguemos a ser testigos de la verdad de nuestro Dios, para que no haya claudicación de nada, ni componendas con lo negativo, sino que nos mantengamos firmes, enhiestos, listos para dar fe y razón de nuestra fe. Antes renunciamos. Antes bien, fíjese qué cambio. En lugar de desmayar, antes bien, dice el versículo 2, renunciamos a lo oculto. Hay cosas ocultas en el alma que están minando la posibilidad de avanzar. No podemos, hermano, contemplar nada que esté oculto. Hay cosas ocultas. El hombre suele ocultar aquello, hermano, que sabe de antemano que no está bien. Y debemos de renunciar a eso. Como la avaricia, como el desamor, el egoísmo, la falta, hermano, de consideración a nuestro hermano, a nuestro prójimo, la insujeción a los líderes que el Señor levanta, que está por todos lados, porque el que se sujeta obtiene autoridad, como aquel romano que dijo: yo tengo autoridad, yo sé lo que es autoridad, porque me sujeto al emperador y me faculta para decirle a los soldados que están debajo de mi autoridad: vaya usted, y él va; venga, y él viene, porque yo sé lo que es la autoridad. Y hay que averiguar qué clase de autoridad es la que usted quiere obtener. La única valedera es la que viene de la sujeción a las autoridades puestas por Dios. Muy bien. Sino que renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. Hay cosas que causan vergüenza, pero que están en oculto, y solemos, hermano, minimizarlo y decir: es que así soy yo, es que así soy yo. Pues no debe ser así, porque si usted quiere, hermano, reeditar y superar lo que hicieron los grandes hombres del pasado y traer un testimonio verdadero acerca de tu Cristo y de la redención y de la salvación que ha hecho en tu vida, vas a tener que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso que está en ti. Y creo, hermano, que no hay nadie acá que no tenga algo que ocultar o algo de qué avergonzarse. Sigue diciendo: no andando con astucia. Fíjense que en la palabra
en el griego lo que significa andar con astucia es llevársela de pillín, de un pío. Fíjese lo que le voy a decir, que hace algo santo, pero en forma pagana. Qué tremendo es esto. Como los que hoy están en los cimientos de sus edificios sembrando una Biblia, pareciera santo, porque la Biblia sí es santa, pero la manera en que están procediendo es pagana. Solo los paganos hacen eso. Es una operación satánica que la gente no se da cuenta. Ah, la Biblia dice. ¿Quién les enseñó a meter la Biblia en un cimiento? Si la Biblia debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, y no en ningún foso ni en ninguna onda, hermano, ninguna cosa de esas. Pero esta gente está haciendo cosas santas en forma pagana, y eso es lo que confunde a muchos, y eso se llama astucia. Astucia. Acuérdense que el enemigo es astuto. Cómo le trastocó la palabra santa que habían recibido nuestros primeros padres para inducirlos a la rebelión, que eso ya era, hermano, de parte definitivamente del opuesto, del enemigo, del diablo mismo. Sigue diciendo aquí la palabra, ni adulterando la palabra de Dios, interpretándola antojadizamente. Cuando la palabra misma dice, ninguna profecía, ninguna escritura de la palabra es de interpretación privada. Nadie puede decir, así creo yo, o así me dijo Dios, así me reveló el Señor. Una vez platicando con una persona me dijo, no, si hay que hacer vigilias. ¿Y dónde está en la Biblia? Le dije, ¿no ve que dice ahí, velad en todo tiempo y orad? Dios mío, dije yo, Señor, estoy hablando con una persona que no tiene cerebro ni corazón, creyendo tonterías. Así no se puede tratar la palabra de Dios. En primer lugar, hay que interpretarla conforme está escrito que se haga. Jesús dijo, ¿qué está escrito? Oiga, qué manera de empezar a tratar correctamente la Biblia. No es algo, hermano, que no está escrito. No es algo fuera de la Biblia. Toda la verdad acerca de nuestro Dios está en la Biblia, en sus 66 libros. Ni siquiera en los libros apócrifos que tiene la iglesia popular o los demás que tiene la iglesia ortodoxa, sino los 66 que vienen de los judíos, porque la Biblia, toda ella es judía. Aún el Nuevo Testamento, que se hilvana con el Antiguo Testamento. Si a mí me quitaran el Nuevo Testamento, podría creer en el mismo Jesús, porque en el Antiguo Testamento, según la palabra en Isaías, Cristo Jesús es el dominador de los 66 capítulos que tiene ese maravilloso libro llamado Isaías. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Aleluya. No se puede adulterar la palabra del Señor. No se le puede añadir interpretación natural. No se le puede quitar lo que a la gente no le gusta. Yo no encuentro que los grandes predicadores hablen acerca de que la mujer debe cubrir su cabeza a la hora del culto. Y eso que es palabra apostólica y del gran apóstol Pablo, que es el que recibió el diseño de la iglesia del Señor. Porque como que no les gusta que se despeinen las hermanas, que les costó peinarse bonitas para el día del domingo, y entonces no quieren usar el velo, o porque creen que no sé qué cosa, y todavía creen que es una cuestión negativa, cuando la Biblia dice por causa de los ángeles. Lean bien y desen cuenta que es una doctrina apostólica, que las mujeres de Dios sí deben de, hermanos, ponerse el velo, deben ejercitarse. Y el último versículo, no me venga a decir que el cabello de la mujer, en lugar de eso le dieron el velo. No, lea griego. El último versículo de esa parte dice Ipirabayon, bueno, es más o menos Ipirabayon. Lo que significa es una cobertura, esa sí es cobertura, de pies a cabeza que tienen las damas. El Señor las cuida.
Y a eso renuncian cuando no se cubren a la hora de la oración y de la profecía, de los dones espirituales. Es una cosa lastimosa cómo tratan la palabra del Señor. La tergiversan. Creen, hermano, un montón de cosas. Fíjese, hermano, lo que le voy a decir. En la Biblia hay 5 dispensaciones distinguibles: la de la inocencia, la de la conciencia, la de la ley, la de la gracia y la del reino milenial que todavía no llega. Cuando venga el rey, se instaurará el reino por 1000 años de nuestro Señor, gobernando, reinando desde Jerusalén, y nosotros sentados con Él también, porque somos la esposa del Cordero. Hermanos, somos la novia, la esposa del Cordero de Dios. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Sino por la manifestación de la verdad. Oiga lo que está en juego: que se manifieste la verdad. La verdad es cuando la palabra está rigiendo la conducta de los creyentes en la enseñanza, en la adoración, en la oración, en la alabanza, que sea de verdad lo que estemos practicando. Bendito sea su nombre. Segundo, que estamos llenos del Espíritu Santo, porque la segunda manifestación de la verdad, el Espíritu es la verdad. Donde no está el Espíritu Santo operando, no hay ninguna verdad todavía. Alabado sea nuestro Dios. Él tiene que estar rigiendo, Él tiene que estar gobernando, Él tiene que estar guiando, Él tiene que estar, hermano, participando. Si no, lo que hay es pura naturalidad, puro humanismo, y eso no trascenderá nunca la presencia del Señor. Y por supuesto, todo debe redundar en la persona y en la obra magnífica, eterna, preciosa que hizo el Hijo de Dios, derramando sangre carmesí, si bien humana, era del Dios hombre, del Dios manifestado en carne. La sangre de Él fue la que se derramó y la que limpia de todo pecado y la que sigue operando al pueblo de Dios inteligente que clama porque la sangre de Jesús continúe obrando en nuestras vidas. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Todo por la verdad, que se manifieste la verdad. Las reuniones deben de ser verdaderas, donde haya edificación, que haya consolación, que haya exhortación, para que la iglesia funcione como la verdadera iglesia de Cristo, donde está Él liderando, jefaturando. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo suyo, que debemos de estar ubicados y con vida para funcionar en su poderoso nombre. Pero todo esto, hermano, el entender la pureza con que debemos de caminar, eso, hermano, debe estar en nuestra mente y corazón, para que no perdamos ninguna oportunidad de que Él se manifieste. Ejemplos grandes tenemos. Yo, hermano, que nací en la iglesia de Cristo, Elim, cuando Elim era Elim en Guatemala, vimos la gloria de Dios. Hermanos, salíamos corriendo de los autos y de los buses para estar en el culto donde Dios se manifestaba, donde el Señor operaba dones espirituales asombrosos, como lo que sucedió una vez, que dijo una hermana: para la gloria de Dios, hay un hermano que se quiere quitar la vida en esta mañana. Era un domingo, porque no aguanta la opresión y no sé qué más cosas, hermano, tenía en su corazón y en su mente. Y un hermano con un pistolón pasó al frente llorando y entregando el pistolón, hermano. No era un revólver chiquito, era un pistolón. Mire qué manera, hermano. Mi hermano menor, que siempre fue la ovejita negra de la casa, hermano, le sacó a mi papá su carro nuevo, que como quería mi papá su carro nuevo, tan bonito su carro nuevo. Y este bandido, hermano, con unos amigotes del barrio, se sacó el carro un domingo que mi papá y todos nos fuimos a la escuela dominical. Y como regresamos como a la 1, 2 de la tarde, él se fue con sus amigos a una laguna que estaba como a 25 kilómetros de la capital. Pero fue tanta su premura que dio vueltas de campana, fíjese, y no les pasó nada.
pero el carro quedó hecho un acordeón y ya no servía para nada. Apenas rescataron el motor y lo vendieron, casi lo regalaron. Papá no perdonaba a mi hermano y decía: este ya no es mi hijo, lo desheredo, no lo quiero ver ya más. Pero las mamás tan lindas, ¿verdad?, abogando por su hijo malcriadote. Es tu hijo, y que mira, iba a conquistar a mi papá. Mi papá inflexible no quería perdonar a mi hermano por la avería que le había hecho. Su carro nuevo se me había hecho pedazos. Ni siquiera lo quiso ver, porque se hubiera puesto mal mi papá de ver ese carro destruido. Pero en una reunión de la iglesia estábamos alabando al Señor, y en eso una hermana profetiza: todo el dinero que has perdido yo te lo voy a reponer, porque yo he hecho esa operación para llamar a la fe a tu hijo. Y mi mamá le da un codazo y le dice: te están hablando. Mi papá estaba despistado. No le miento, hermano, no exagero, yo lo vi. Al otro día una paisana de mi papá, es decir, de la misma tierra de donde era mi papá, llegó a decirle que le prestara cierta cantidad de dinero, solamente por una semana, creo, y que yo le voy a pagar el doble si usted me da ese préstamo. Mi papá accedió, se lo prestó, y ciertamente a la semana le devolvió exactamente el valor del carro que mi papá había perdido. Así se conducía la iglesia Elim en Guatemala. Le estoy hablando de la década del 70, hermano, cuando Elim era Elim. Hoy no me pregunte, pero así se manejaba. Y eso es lo que queremos restaurar aquí en Shekinah de Guayaquil y en la Shekinah de Lima, y donde Dios nos quiera ver. Queremos, hermanos, reeditar aquellas glorias que vimos, y yo no puedo olvidarme de eso. Y el Señor me acaba de hablar diciéndome: yo no me he olvidado de lo que te puse en el corazón. Y yo le dije al Señor: yo tampoco le he olvidado, y yo quiero eso. Y yo voy a porfiar en eso, Señor, porque eso es lo que queremos acá, que se manifieste el Señor, que no sea una reunión social, que no sea una reunión cualquiera, sino que aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores liderando esta iglesia, porque esta es suya y no es de ningún hombre. Bendito sea su nombre. ¿Me acompañará usted a ver esta grandeza que está por derramarse en este lugar? No lo va a creer cuando empiece a suceder, mi hermano. Y le digo una cosa: estamos al borde de que el Señor comience a hacer estas cosas. Y en Lima están con la misma expectativa, y en Arequipa igualmente, hermano. Venimos con el hermano Auri de unos días que estuvimos allá, hermano, y la iglesia fervorosa buscando la presencia del Señor, nosotros ministrándolos inagotablemente. No sé dónde nos salieron fuerzas. 10 familias ministrándolas en el lapso de 3 horas, hermano, 4 horas, y ni nos cansamos. Eso sí, nos fuimos a dormir inmediatamente después. Pero la gloria de Dios, hermanos, si esto tiene que acontecer, si el Señor está a punto de regresar, y no puede ser que a su iglesia la encuentre prostituida con las ocurrencias de los hombres. Nosotros vimos la gloria de Dios y la volveremos a ver ahora en este nuestro Guayaquil ardiente de calor, pero se va a poner más caliente la iglesia por el Espíritu de Dios que está con nosotros. Póngase de pie, mi hermano. El tiempo siempre se nos escapa, pero vale la pena estar en la presencia del Señor. Si quiere pasar adelante, puede hacerlo. Gloria.